Vivimos tiempos un poco convulsos, tiempos llenos de ansiedad, de preocupación, tiempos donde un virus, un bicho que básicamente ni siquiera está vivo, nos ha fregado la vida a todos, nos ha confinado, nos ha llenado de un poco de miedo, de incertidumbre, de zozobra, y el ser humano sufre. Alguien diría en este tiempo, yo no estoy sufriendo, yo no siento que estoy sufriendo. Y es válido, porque hoy el sufrimiento no se lo conoce tal como sufrimiento, sino más bien como con la palabra estrés. Entonces hoy en Glitch queremos hablar un poco de estrés. Bienvenidos. Para ejemplificar un poco cómo funciona el ser humano y el estrés y todo esto, me gusta colocar este ejemplo. Coloquemos el ejemplo de que el ser humano es como un carro, como un camión, algo de carga. Eso de carga tiene un límite, una capacidad de carga. Cuando esa capacidad se excede, empieza a haber un mal funcionamiento en ese vehículo. Asimismo el ser humano. Tenemos cargas, tenemos cosas que agregan peso a nuestra vida. El trabajo, la escuela, la familia, los amigos. Y todas las personas tal vez no tienen diferentes capacidades de carga dependiendo de las cosas. Yo me considero una persona o me denomino una persona bastante introvertida. No soy de muchos amigos. Las multitudes a mí me generan mucha carga. Tener demasiada gente cerca me genera mucha carga. Otras personas lo llevan bien, son muy amigueros, se acercan a todo mundo, conversan con todo mundo pueden llegar y para ellos no es carga. Pero para ellos la soledad puede ser una carga. Estar mucho tiempo solo puede ser una carga, cosa que para mí puede ser inspirador. Me puedo sentar a escribir, dibujar, cantar, escuchar música. Para mí puede ser menos trabajoso y para otros puede ser algo aterrador. Y eso es lo que es el estrés. Ciertas situaciones te generan carga y entonces termina siendo como una balanza. A mayor carga, puede haber una menor funcionalidad del ser humano. O a veces la funcionalidad del ser humano, la capacidad de carga disminuye, lo cual empieza a generar problemas. Problemas que a veces ignoramos. El cuerpo es una cosa maravillosa, porque la mente te genera alarmas, alarmas que a veces asociamos a otra cosa y pueden terminar siendo acerca del estrés. ¿Cómo se puede saber acerca del estrés si yo estoy estresado? Pues básicamente con cualquier cosa. Dolores de cabeza, problemas estomacales, contracciones musculares, sentirse tenso, eh, incluso con conductas. La persona que entra en un estado de estrés, que fuma, puede tender a fumar más. La persona que come demasiado puede tender a comer más. Puede haber aislamiento de la persona. Y todas estas cosas son puntos, son síntomas que te indican, porque no solo son síntomas, sino también es información. A veces como seres humanos ignoramos a nuestro cuerpo. Tenemos acidez, tenemos problemas estomacales y lo que hacemos es una pastilla y ya se me quita. Cosa que los médicos no recomiendan. De hecho, los médicos recomiendan no automedicarse. Pero lo hacemos así. Entonces decimos, me duele la cabeza, una pastilla y se me quitó el dolor de cabeza. Pero resulta que si esto es acerca del estrés, va a pasar otra cosa. El cuerpo va a enviar una alarma por otra parte. Entonces ya no es dolor de cabeza, sino que es reflujo gástrico. Ya no es dolor de cabeza, ya no es reflujo gástrico, sino que son pequeños piquetazos en el pecho, dolor en el pecho, presión, o no puedo dormir, o me siento demasiado irritable. Y eso es algo que se ve mucho en esta época. De hecho, pudiéramos hablar que el estrés es uno de los virus, una de las enfermedades más expandidas durante este siglo, porque vivimos en una sociedad de afán. Y ahí va esa palabra, afán. Vivimos en una sociedad que corre a límites impresionantes. La tecnología, el mercado, todo avanza a límites muy rápidos. Y a veces los seres humanos queremos entrar en ese límite y en esa carrera, pero sucede que la sociedad en conjunto no tiene, digámoslo así, un estrés así como una persona. Es distinto. Y a veces no nos tomamos el tiempo como para parar, pensar, sino que vamos a ese mismo límite.
y nuestro cuerpo nos está avisando. Y luego esos avisos se convierten en problemas cardíacos. Me sorprendió un doctor cuando dijo, los animales no se mueren de infarto. Y yo me quedé pensando, bueno, pero ¿cómo? Y seguí mirando el video y él decía, los animales no pueden morir de infarto porque los animales no sufren. Los infartos solo suceden a los seres que saben sufrir, a los seres que se estresan. Por eso el infarto es una enfermedad humana. Él decía, un animal puede morir de arritmia, algún fallo cardíaco, pero nunca, nunca morirá de estrés. Y el infarto viene por el estrés. Y fue una revelación como que, ok, hemos llevado a veces un nivel de vida tan precario que hemos creado enfermedades que solo son nuestras. Y es algo que me ha puesto a pensar, no ahora, sino mucho tiempo antes. He sido una persona con mucho estrés, que ha sido demasiado evidente. Y aprendí ciertas cosas acerca del estrés y sobre todo algo que leí en la Biblia, que es uno de los capítulos que más me encanta acerca de Jesús, cómo Él habla. Y Él habla acerca del afán y dice, coloca una analogía y dice, ¿acaso ustedes, por más que se afanen, pueden añadir un poco, unos centímetros a su estatura? No se puede. Y es brillante, porque es que hay que ponerse a pensar. Una de las claves que yo siempre he tomado y que yo siempre digo acerca del estrés, no es que me considere un maestro, pero me ha funcionado. Es pensar en, ¿puedo cambiar esto? Si no lo puedo cambiar, no hay que dedicarle mucho tiempo porque no puedo hacer nada, no depende de mí. Los seres humanos estamos afanados con el control. Y ese es uno de los puntos que más influyen a la hora del estrés. El querer controlarlo todo cuando somos seres tan limitados. No puedes controlar lo que va a pasar el día de mañana, pero nos estresamos por lo que va a pasar el día de mañana. Por más que tú pienses ahorita cómo va a ser el examen, en primer lugar, no eres adivino, no vas a saber cuáles son las preguntas del examen. Lo que puedes hacer, lo que está en tu mano es estudiar, pero no puedes saber qué preguntas te van a venir en el examen, a menos que el profesor te lo haya dicho previamente. Y dos, no puedes saber cómo vas a estar el día de mañana para el examen. Pero nos afanamos por querer controlar el día de mañana y tener todo preparado para que el día de mañana vaya así, cuando no va a pasar así como tú lo imaginas. Pero te estresas, nos estresamos y vivimos afanados por algo que ni siquiera ha llegado y que no podemos controlar. Nos acomplejamos por la altura. No podemos controlar ya eso. Entonces es como pensar, ¿puedo controlar esto? ¿Puedo hacer algo por esto? Si lo puedo hacer, lo hago. Si no, simplemente lo dejo ir. Es importante para la salud mental saber qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Y en lo que no puedo hacer, simplemente dejarlo ir. Jesús mismo decía en ese capítulo que cada día traía su propio mal. Basta cada día con su propio mal. Pensar en el futuro. No es que no hay que hacer planes, hay que hacerlo, es importante, es buenísimo para tener hacia dónde impulsarnos. Pero no podemos controlar cada detalle del plan. Si hay algo que he aprendido en mi vida es que los planes nunca salen como se planean. Siempre hay detalles que se nos escapan y que terminan haciendo que todo el plan que teníamos para algo tengamos que improvisar sobre la marcha. Tampoco hay que vivir improvisando, la vida tampoco es vivir improvisando. Pero alguien en internet que escuchaba decía, la vida es un juego, solo que es un juego serio, hay que jugarlo con sus reglas. Pero termina siendo un juego, un azar, como lo dice el libro de Eclesiastés en la Biblia. La vida es un azar. A veces haces todo bien y el resultado es malo. Y a veces haces todo mal, todo va hecho un desastre y resultan cosas buenas. Y así es la vida. Entonces lo que tenemos que aprender para nuestra salud mental es a primero calmarnos y pensar. Algo muy útil y algo que he aprendido mucho también es la meditación. La gente toma la meditación como algo budista o como algo zen o como algo de los cristianos
cuando es algo muy científico, algo muy natural, algo muy de la naturaleza humana. Cuando tú te quedas, vas vas en un bus, camino a tu trabajo, camino al colegio, y te quedas mirando el horizonte, y te quedas en ese punto, te quedas embelesado en ese punto. Eso aunque a veces pensamos que no, solo me quedé, eso es parte de meditar. Simplemente dejar que la mente se enfoque en algo y empezar a que la mente flote, que la mente se libere de tanto pensamiento negativo. Eso es meditar. Los budistas lo que hacen es con su propia voz guiar su meditación, lo cual es muy sencillo y uno puede hacer en casa. Simplemente sentarse en un lugar, cerrar los ojos y concentrarse en la respiración, como el aire entra y sale, entra y sale. Es algo que empecé a hacer a los 16 años, que yo en ese tiempo no sabía de meditación, o sea, demasiado. Pero empecé a hacerlo porque cuando lo hice por primera vez, noté que me sentía más calmado, porque no es algo místico. Soy cristiano y sé que eso te puede ayudar a conectar con la divinidad, pero su origen no es religioso, es algo natural. Calmar la mente, enfocarla en algo y luego traerla lentamente al presente. Bueno, ¿dónde estoy yo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué era lo que me tenía estresado? Y sobre todo importante, ¿qué era lo que me tenía preocupado? Muchas veces estamos preocupados, tenemos emociones negativas y no sabemos de dónde salen y no nos damos el trabajo de pensar, bueno, ¿de dónde vino esta emoción? ¿De dónde vino esta emoción? ¿Qué me puso así? ¿Qué me generó esto? Y por eso tenemos que llegar al punto donde en el DSM-5 hay toda una sesión para trastornos relacionados con el estrés, porque las personas simplemente van a la carrera y no ponen atención a su interior. Entonces, creo es que son ejercicios sencillos los de meditación. No te tomará mucho tiempo, pero empezarás a hacerlo y verás cómo empezarás a tener un control más, no de tu vida, porque es que la vida no es algo que se controla, la vida es un azar. Lo que podemos hacer con la vida es recibir todo lo que nos da con los brazos abiertos. No intentar aferrarse a nada porque así como recibimos las cosas, así mismo se van. Pero sí tener control sobre nosotros. Y empezar a bajar esos niveles de estrés. La gente vive estresada, afanada. En el trabajo uno ve cómo llegan las personas con ese afán de que es que me quiero ir. Bueno, tomarnos un espacio. Disfrutar el sol de la mañana. Es bueno para la mente, es bueno para la salud mental. Y aunque suene un poquito budista, un poquito como místico, no tiene nada que ver con eso. Es algo para la salud mental, es cuidado. Así como nos bañamos, así como alguien sale a trotar, también la meditación puede ser ejercicio para la mente, para calmarse, para relajarse, para dejar pasar las cosas que no tenemos control. Decir, bueno, esto salió mal, pero es lo que hay. Hay que seguir adelante. Y ya está. Y ya está. Y a veces la solución es eso, simplemente soltar y dejar que la capacidad de carga no se eleve tanto. Porque hay cosas que no podemos evitar, cosas como lo que son el trabajo, la familia, el estudio. Ese tipo de cosas tenemos que hacerlas. Hay que aprender a regularlas. Mucho de algo es malo. Hay que también aprender a regular las cosas. Pero hay cosas que le agregamos encima que no tiene sentido agregarle. No tiene ningún sentido agregarle. Y entonces se convierte, nosotros mismos nos convertimos en acaparadores de carga, de carga, de carga. Y terminamos con una salud pésima, problemas cardíacos, problemas de presión, problemas gástricos, gastritis, que no teníamos que ganarnos, pero que nos ganamos porque simplemente no aprendimos a gestionar lo que cargamos, lo que no debemos cargar, a gestionar nuestras emociones, a escucharlas, identificarlas y sobre todo identificar lo que el cuerpo nos dice. Si tienes esos dolores recurrentes de cabeza, por favor, piensa en cómo estás viviendo. Ve a un médico, pero también piensa en cómo estás viviendo.
porque el estrés es sufrir. Y una persona que vive estresada vive en constante sufrimiento. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Era un vídeo un poquito más de desahogo por el hecho de que estos días ha estado todo muy tenso por acá. En mi pueblo ha habido paros, desabastecimiento, y entonces llegué a pensar, quería hablar de otras cosas, pero llegué a pensar, me siento estresado. Y entonces empecé a aplicar lo que acabo de decir y dije, vale, ¿por qué no hablar un poco de esto? Así que si han llegado hasta aquí, les invito a que le den like, que compartan tal vez con alguien que usted conoce, ese amigo que vive estresado, puede servir el video tal vez. Y nos vemos en el próximo video. Nosotros somos Glitch, donde nuestro caos toma forma. Adiós.